llega un poco tarde, vengo sofocada, tengo ya un atasco, bueno, horroroso. Se oye bien, ¿no? No, Muy bien. el micro, ponte el micro. Pero se oye muy bien. Entonces así mejor, ¿no? Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos y empezamos por agradecer, pero vamos, muchísimo a todos los asistentes, a nuestro invitado de hoy, que es Antonio Maldonado. Entonces, en nombre del presidente de la Casa de Asturias, del Centro Asturiano, de la Junta Directiva, de todos los socios, pues en representación de todos, os doy las gracias, que estamos encantados de teneros aquí hoy y estoy seguro que entre todos vosotros, nosotros, ellos vamos a pasar un ratito bueno, un ratito agradable y buena tarde, ¿eh? Así que yo no tengo nada más ya que decir, solo darles la bienvenida y ya pues paso a ver qué nos cuentan, qué nos dicen. Sí. Cuidado con cable. Pues está bien. Así. Bueno, yo me voy a poner de pie. En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro Asturiano de Madrid por dejarnos estar aquí este momento. Lo conocía, bueno, aparte del caso Hortensia, lo conocía ya de haber estado recitando aquí, pasé unos momentos muy agradables y bueno, pues es un lujo volver a estar aquí. Gracias a Isabel por el contacto que hemos tenido para organizarlo. Gracias a Andrés por acompañarme de nuevo en una presentación, justo un mes y pico de la primera. Esto lleva un ritmo bastante ágil porque en un mes he hecho ya aquí 5 presentaciones, esta es la quinta. Y gracias a todos ustedes por venir y acompañarnos en esta tarde primaveral, que a lo mejor no es lo que más pida el cuerpo estar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Isabel, muchas gracias al Centro Asturiano, muchas gracias Antonio, muchas gracias por haber venido. Estamos aquí para presentar la primera novela de Antonio Maldonado, Azote. Antonio hasta ahora es autor de 3 poemarios, el último de ellos Luminiscentes, y ahora de pronto nos sorprende con este salto hacia la ficción, digamos, ¿no? Para ello se ha ido al mundo rural. Quizá Antonio pertenezca a la última generación, digamos, gente más mayor como yo y de gente como yo para arriba, digamos que lo sentimos más pleno, que somos personas que hemos vivido un cambio trascendental, hemos vivido en el campo viendo cómo se araba con el arado romano o cómo se pesaba con la balanza romana y en un espacio muy corto de tiempo hemos pegado un salto hacia un mundo digital donde la red de ciudades no ya es solo las áreas y regiones metropolitanas y las ciudades, sino que es también la conexión que existe entre ellas y a través de la fibra y de internet, cómo se crea como una especie de cerebro planetario, ¿no? Entonces este salto increíble de alguna manera tiene que ver con la novela que aquí presentamos hoy, ¿no? Porque Antonio habla de esas raíces que son tan importantes para entender el espíritu, en este caso, de una nación como España, ¿no? Porque si hay algo que realmente nos conecta a los españoles en un sentido de lo que los alemanes llaman el Geist, o sea, el espíritu, es esa conexión hacia lo rural, hacia el mundo del campo, hacia el hecho de que todos, más o menos, tenemos o parientes o amigos, o hemos nacido, o hay alguien que viene de un pueblo y tenemos una referencia en general de un pueblo, ¿no? Y mucha gente que no la tiene la echa de menos y siempre se trata de asociar a una tía o a unos primos que sí que viven en un pueblo, ¿no? Y a mí me parece tan bonito y tan sano para un país el intentar no perder esa capacidad de conexión con lo rural, que el hecho de que se publiquen libros como el de Antonio documentan esa memoria
que ya se ha ido, o sea, ya de alguna manera es un mundo del pasado, porque incluso para la gente que vive en los pueblos la realidad ya es otra. Desde el momento en que ya vives en el pueblo conectado a internet, digamos que todos los trabajos manuales, toda esa civilización agrícola se va perdiendo, desde la matanza del cerdo que se hacía hasta cualquier elemento de lo que sería un minifundio o una economía de subsistencia. Toda esa poética ya es otra, o sea, ya es cosa del pasado, es así. Entonces de lo que se trata es de documentarla y de intentar que la gente que nace ahora en las ciudades no pierda jamás esa conexión con lo rural y con las situaciones que afortunadamente muchos de nosotros hemos vivido, pero que la gente joven ya sus referencias son otras completamente diferentes, ¿no? Entonces a mí me ha interesado mucho en el libro de Antonio el que él se zambulle en ese mundo de lo rural, lo conoce muy bien, lo valora exquisitamente y él, como es poeta, tiene en cuenta algo que me parece muy importante. Es lo que el filósofo francés Merleau-Ponty llamaba una espacialidad antropológica conectada con el mito. Entonces, ese mundo del que estamos hablando, que es un mundo, insisto, una economía de subsistencia que no hablamos de ella desde la nostalgia. Afortunadamente hemos superado eso, pero sí desde esa nostalgia por la conexión con el mito, con la conexión con la buena vecindad, con una serie de valores que nos interpelan a los urbanitas y en general a cualquiera que vivamos en las ciudades, ¿no? Y en ese sentido el libro de Antonio creo que es una reflexión muy interesante. Los personajes que por aquí transitan están en el medio de ese mundo arcádico del pasado y ese mundo del porvenir ya totalmente digitalizado, ¿no? Se mueven de un lugar a otro. Hay incluso gente que va al pueblo a vivir y vienen de la ciudad, son como los nómadas digitales que se pueden instalar en el pueblo porque ya tienen conexión en fibra óptica y pueden estar haciendo negocios con cualquier parte del mundo desde un pueblo perdido en la Mancha, ¿no? Entonces creo que todo esto es muy interesante y a mí es una de las cosas que más me han llamado la atención del libro de Antonio. Y yo a partir de aquí lo único que quiero es hacerle una serie de preguntas. Yo soy periodista y que él nos vaya un poco diciendo a ver si esto es así o no es así. Por ahí quiero empezar, ¿no? Esta reflexión que yo he hecho sobre el campo y la ciudad, ¿cómo lo ves tú que se refleja en tu novela? Pues perdón, antes de empezar, al decir que eres periodista, te pido disculpas porque te he presentado muy brevemente. Andrés es un hombre del Renacimiento en el Madrid del 2025. He presentado España Fea, que se lo he nombrado, pero tiene dos documentales preciosos, uno es Campillo si quiero, que ha ganado premios y lo ha proyectado fuera de España, en América sobre todo, y luego tiene uno de un arquitecto manchego que es Miguel Fisac, que a mí me encanta y él también es muy seguidor de su obra y también merece la pena. Es además sobre un edificio que por desgracia ha sido destruido en Madrid, la Pagoda, no sé si a alguien le suena. Vale, pues su documental es sobre ese edificio. Aparte de esto... Vivo cerca, es que vivo cerca, sí, sé cuál es. Pues aparte también tiene una antología de poesía que ha recopilado poemas de diversos autores para ceremonias civiles, para eventos laicos, que se titula El árbol rojo, y luego tiene una novela juvenil, Corazón de robot, que también es muy bonita. Entonces tenerlo como presentador aquí y sobre todo como amigo, pues eso es loco. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que Antonio, conecta con Fisac en ese sentido de que Miguel Fisac, el arquitecto, que tenemos gran cantidad de obras en Madrid de él, era un hombre que ese espíritu del campo manchego lo trasladó a la arquitectura y al diseño, ¿no? Y por ejemplo tiene una silla que se llama la silla de pata de gallina, que es preciosa y es un diseño único, y que efectivamente las patas de la silla tienen que ver con las gallinas, ¿no? Y luego tiene unos encofrados flexibles que él hacía en las paredes,
jugaba con el hormigón y la capacidad del hormigón de expandirse y de pronto utilizaba para contenerlo los hilos del gallinero, el metal del gallinero. O sea, bueno, incluso... Y entonces de pronto ves la pared de Fisac con esa sensación de que estás en un gallinero de hormigón, ¿no? Entonces es lo que veníamos hablando de esta conexión entre lo rural y lo urbano, y de cómo se puede hacer como la recuperación de la esencia de lo rural aplicándolo desde el punto de vista de la investigación arquitectónica en el caso de Fisac, ¿no? Pues ahora ya sí, respondiendo a la pregunta, el entorno rural es la atmósfera de la novela, es la estera donde se sustenta la vida de todos estos personajes. ¿Y por qué he elegido este momento, o por qué lo refleja así este momento, perdón, este espacio? Pues porque es el lugar donde yo he crecido, es el lugar donde tengo a seres queridos, bajo tierra y sobre tierra. Y luego pues es un lugar rodeado de naturaleza. Os recomiendo que visite Villamanrique, bueno, los pueblos en general, pero Villamanrique es un lugar precioso, está de capa caída, pero sin embargo en la comarca del Campo de Montiel es de los que se mantienen. Creo que hay 2 o 3 que superan los 1000 habitantes y Villamanrique es uno de ellos. Tiene en el último censo 1072, 1074, me suena más 72. Y aparte de esto, pues las personas ya sabéis que venimos de África, hemos ido evolucionando, entonces no nacimos aquí en el centro de una ciudad. Es algo totalmente artificial, como muchos comportamientos que vemos aquí en las ciudades. Lo que más se asemeja a nuestro entorno natural, por así decirlo, como animales que somos, pues es un pueblo, y más un pueblo pequeño. Entonces en los pueblos pequeños sí que hay un componente que te permite ser más natural. La ciudad lo tiene, por supuesto, es el anonimato, mientras que los pueblos, el hecho de que la gente te conozca desde que hayas nacido hasta el mundo vegetal, todavía hay mucho más este caso, hay más disparates. Con respecto al mundo de la agricultura, de las plantas, porque en tu libro también se refleja ese mundo de fascinación hacia lo vegetal, ¿no? Hay un capítulo que empieza diciendo soy una jara, y de pronto le pones voz a una jara, ¿no? Sí, me ha gustado mucho ponerle voz a una jara, porque me gustan mucho todas las plantas. Pero las jaras, el aroma que transmiten, para mí es como el emblema de la sierra, por lo menos de mi zona. El quedarte pegado con el hada, ¿no? que es la palabra que nombra ese capítulo, el capítulo 9, para mí es algo que me pasa de pequeño, y recuerdo pues ir paseando por el campo o por lo que fuese, y sentir ese roce para mí era algo muy especial. Era como pues lo que decía antes, sentirme conectado con la naturaleza. Entonces ahí dije, una jara tiene que aparecer en las novelas, sí. Luego aparecen otros más, pues la vegetación es muy importante, se cita mucho el tomillo, se cita mucho el chaparro, el cantueso, se citan también los árboles naturales, se cita también la agricultura, o sea que sí, es una novela muy especial. De hecho, no sé si hay una pregunta de la portada. La portada, pues nada, vamos a por la pregunta. Bueno, vale. Que la portada, como ven, es la foto del pueblo, de Villamanrique, y que es una foto que has hecho tú. La hice yo en diciembre. ¿Y qué sentido tiene la portada? Pues la portada para mí tiene mucho sentido porque la hice en un momento muy contento. Yo como sospechaba que la novela se iba a publicar, la novela ha estado sin publicarse 1 año y pico. He tenido la suerte que he podido elegir entre 5 editoriales. Estoy muy agradecido a la editorial Estrella del Norte y a Adriano, el editor, porque la verdad es que en el mundo editorial se están cometiendo algunos disparates. Enseguida un grupo editorial me contactó, se iban a quedar con los derechos 10 años, cuando lo normal es 5, luego mis derechos de autor también eran muy reducidos, entonces esa la dejé. Luego hablé con Andrés, que fue la primera persona que se la leyó, y bueno, el único que te ha leído el manuscrito antes de publicarse, y como le gustó y me dijo que podía mandárselo a cualquiera, pues me vine arriba y lo mandé a las más grandes, que ni me respondieron. Y luego pues sí me fueron respondiendo algunas que me ofrecían, como no soy conocido, pues me ofrecían autoedición, que lo descartaba, o luego otra que recuerdo que te pasé, que las portadas pues eran muy cutres. Entonces en el momento que estaba yo frente a Sierra Nevada, en un centro comercial, y recibí la llamada de Adriano, lo tengo en la memoria y no se me va a olvidar. Y luego la portada yo les di 3 ideas, y cuando la vi no se ajustaba a ninguna de mis ideas. De hecho fue como, no me gusta mucho la portada, y les sugerí algún cambio, pero no, es impuesta, y estoy muy contento de que haya sido impuesta.
Volviendo a lo que te pregunté antes de la vegetación, yo les ofrecí la foto del pueblo, por supuesto, pero he hecho un collage donde estuviese rodeado de la vegetación que aparece en la novela y de los animalitos que aparecen en la novela. Luego es verdad que les di la idea de que también funcionaría un puño golpeando una pared de estas manchegas encaladas, y luego también podría ser un caligrama, que son los poemas que reflejan el contenido o el título del contenido, con la palabra azote. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo metieron en una costelera y tenemos esta portada tan impactante. El otro día he leído una entrevista con Julio Llamazares, que había hecho una reedición de un poemario suyo que se llama La lentitud de los bueyes, ¿no? Y entonces, para Julio Llamazares había un momento de su vida que resumía su identidad, y era el momento en el que tenía que ver La lentitud de los bueyes y otro libro que tiene que se llama Memoria de la nieve. Y entonces era un momento en el que los bueyes salen de la cuadra con todo nevado y van a beber, y en ese momento, digamos que de la piel le sale el vapor. Y para Julio Llamazares, digamos que ese momento de los bueyes y la nieve resume lo que es su identidad y su memoria. El otro día he estado presentando un libro también de un escritor muy apegado al mundo rural y a la naturaleza, que se llama Miguel Bermejo, y le hice la misma pregunta: para ti, ¿qué resumiría tu identidad como para Julio Llamazares? Y él me respondió que eran los sonidos del pueblo. Era cuando tú estás alejado del pueblo y estás escuchando como todo lo que hay en el pueblo que te llega, los diferentes sones, ¿no? Como ritmos poéticos casi, ¿no? Y entonces, bueno, pues también te quiero preguntar a ti, ya has dicho que la jara, pero no sé si de pronto tendrías una imagen o algo que resuma un poco tu identidad en tu relación con Villamanrique y su entorno natural. Pues una imagen, tal vez yo de pequeño jugando en la puerta de la calle, podría ser, o yo en cualquier momento de mi vida en el campo también, podría resumírtelo así como imagen. Y luego, pues mi esencia, pues un poquito lo que he dicho antes, el contacto con la naturaleza. También es muy sensorial porque me lo llevaría a los olores, pues en los pueblos huele distinto aquí. Me lo llevaría también a los sonidos. En el campo se escuchan los pájaros, aquí es muy difícil, salvo que tengas un árbol encima, o sea, debajo, perdón, o al lado. Me lo llevaría también a la tranquilidad de salir a la calle y saber que vas a llegar a una hora al punto que quieras, no como aquí a la pobre Isabel ha tenido el atasco. Entonces, como dije al principio en una de las primeras preguntas, como la ciudad es tan artificial, pues lo he comprobado esta tarde viniendo de camino, he venido andando y mucho ruido, mucha gente para un sitio, para otro. Entonces el ritmo de la ciudad te resta un poquito de naturalidad también, te imprime esa capa, no quiero decir gris porque no es gris por supuesto, pero sí esa capa que te agita a su vez. Y sin embargo en los pueblos pues todas esas sensaciones son muy difíciles. En la ciudad por supuesto se puede conseguir algo muy parecido, pero te tienes que ir a la casa de campo, al Retiro o a algún otro parque grande, y mucha gente pues va al metro, entonces eso también le pierde un poquito el encanto. ¿La zona tuya es una zona de olivares o cuál sería un poco el entorno agrícola que rodea Villamanrique? Es un 80 y pico, 90% olivares. Cuando yo era pequeño sí que había más vid, de hecho por la PAC sí que lo han ido quitando, tiene una ayuda para eliminarla, y es olivares y cereales, sobre todo trigo, pero los cereales porque tengan un 10 o un 15% más o menos. Entonces, en la novela también aparece, de hecho, el olivo, aparece la siega y todo eso sí que no aparece, pero sí, tanto la revolución de la aceituna como de la uva tienen un papel en la novela. Villamanrique, no sé si ustedes lo saben, se llama así por homenaje al poeta Jorge Manrique, que ahora me gustaría que nos contaras qué relación tenía Jorge Manrique con Villamanrique y qué relación tienes tú como poeta con Jorge Manrique. Pues hace poco me llamaron el Jorge Manrique Millennial y me quedé como bueno. Pues muchas gracias. Mi relación con Jorge Manrique, pues es que es algo prácticamente nací relacionándome con él,
¿Por qué? Porque en mi pueblo hay una asociación musical, Jorge Manrique. Hay una biblioteca, Jorge Manrique. Hay calles, Jorge Manrique. Entonces yo le admiraba, solamente había leído las coplas y ya de adolescente era como un personaje más del pueblo. De hecho, la novela, en la parte de homenaje a la literatura, aparece Jorge Manrique. Porque él se supone que nació allí o... No se sabe dónde nació, se cree que fue en Paredes de Nava o en Segura de la Sierra. A mí me gustaría más que fuese en Segura de la Sierra, que es un pueblo muy bonito, donde también os recomiendo visitar, pero no se sabe. Pero la relación con el pueblo es como que él fue señor de la sí, zona, no, él fue el último comendador. Ya dentro de esta unión dinástica que hicieron los reyes católicos y que centralizaron también las administraciones, el siguiente comendador ya de la Orden de Santiago, bueno, y de todas, fue Fernando de Aragón. Entonces él fue el último y su padre fue el penúltimo. Entonces, hasta ese momento, Villamanrique era una pedanía de Torre de Juan Abad, el pueblo de al lado, donde por cierto viene a presentar la novela. Y su padre pues, le concedió el título de villa, la independizó de Torre de Juan Abad, y al darle el título de villa pues, le puso un nombre menos literario que Montejo de la Sierra, pero también muy bonito, Villamanrique. Sí. Y digamos que tú tienes en mente cuando leíste las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que las entendieras, las comprendieras desde un universo poético. ¿Eres pues, consciente de ello? Sí, soy muy consciente y me impactó mucho. Es algo que me ha sucedido en varias ocasiones. Porque era como, este señor vivió aquí, este señor no esto precisamente, pero escribió en mi pueblo, en Constancia, porque vivió en mi pueblo. Y sin embargo, este señor no tiene reconocimiento. Un amplio porcentaje de las personas de mi pueblo pues era como yo en la niñez. Jorge Manrique pues como un elemento más, un emblema, pero no tenía, bueno sí que tenía la calle, pero porque las asociaciones y eso se fueron creando después. Y a mí me pareció muy fuerte incluso un despropósito que no tuviese. ¿Qué hice? Pues a la anterior alcaldesa Higinia le propuse, hicimos un grupo de trabajo y ahí le propuse yo que se pusiesen algunas de sus poesías en las calles. Le diseñé yo el logo con una forma de papiro, busqué su firma de Jorge Manrique, el escudo del pueblo, y creo que son 16 los poemas, las coplas manriqueñas que hay por el pueblo. Eso me encantó hacerlo. Luego también se celebran las jornadas manriqueñas, que son un homenaje a Jorge Manrique y a la poesía. Se han retomado ahora con esta legislatura, con Luis, y anteriormente las creó Juan Pedro, que fue otro alcalde que llegó a estar 12 años como alcalde y tuvieron mucho éxito, se dan conferencias. Entonces, a partir de ahí sí que se le está dando cierto homenaje a su figura y a su obra. Siempre poco, porque tener a Jorge Manrique en Villamanrique, que veo que estuvo al lado de otras personas célebres que han pasado, pues al final es algo que sí, que lo tenían naturalizado, pero no lo tenían en el lugar que deberían de tenerlo, como tú te vas a, por ejemplo, a Castilla y León o a Asturias, que sí que a las personas de allí, a jovellanos o a quienes sean, pues sí que le tienen en el lugar más destacado. Esto yo también creo que va un poquito con la forma de ser manchega. Castilla-La Mancha siempre ha sido tradicionalmente una zona de paso entre Andalucía y Madrid. ¿Y qué pasa? Pues la gente de allí tenemos fama de ser humildes, de ser pues incluso paradillos. Y sí, pues tienes a Jorge Manrique como que tenga un geranio. Lo que hay, no lo mueves. Entonces ya al viajar y eso, pues sí que te das cuenta de que pues, sí que tienen a otra figura, porque aquí no se le hacen cosas a Jorge Manrique. Antes de Jorge Manrique, ¿cuáles son tus influencias poéticas, Antonio? Porque yo sé que tu padre es la primera, porque tu padre era poeta, también él escribía, y digamos que esa sería tu primera influencia, pero háblanos de ello y de las otras influencias que te dieron pie para empezar a escribir poesía y a desarrollarte como poeta. Pues mi padre, por supuesto, es mi principal... me he puesto nervioso, perdón, la palabra de mi padre. De memoria, el poema La Rosa Blanca de José Martí, que no sé si lo conocen, pero es precioso. Y yo luego ya llegué, me lo aprendí de memoria, llegué a colegios, aquí en 10, y luego ya se me quedó dentro, que ya ha habido momentos en mi vida que ese poema, que es lo bonito de la poesía, te va dejando un remanso dentro. ¿Te acuerdas de la primera estrofa? Me acuerdo de todo el poema. Sí. Pues dedicado a mi padre y a todos ustedes también. La Rosa Blanca de José Martí. Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo mi ortiga cultivo una rosa blanca. Pues ese poema es el que me aprendí y de hecho lo recito alguna vez en clase porque tengo la suerte de estar dando diversificación, le doy literatura que me encanta, disfruto mucho dándolo y claro, los alumnos de las veces que lo he hecho se quedan alucinando porque lo pongo de memoria en la pizarra y luego se lo pongo siempre en el examen además. Ahí Jorge Manrique me viene. Esto no es seleccionar, es una lección. Y bueno, aparte de mi padre, pues también mi madre. Mi madre ha sido la primera persona que me regalaba libros. Desde que tengo uso de la razón, me regalaba los cuentos de La rana y el pato. Luego empezó a regalarme novelas infantiles y entre la poesía por mi padre y la lectura por mi madre, pues aquí estoy. Aparte de Jorge Manrique, pues también quiero destacar a Irene Solá, que la recomiendo mucho, tiene 2 novelas, solamente me he leído la primera, que es Canto yo y la montaña baila, la segunda la tengo pero todavía no me la he leído, y me encantó, me gustó, es una novela muy bonita. Irene Solá es una escritora catalana que también tiene, creo que 2 libros de poesía, entonces ese libro a mí me gustó mucho, tiene mucho gancho, tiene mucho cariño hacia su tierra, y venía yo de Menorca en el año 2021, ya de vuelta, y me lo estaba leyendo en el avión. Entonces, literalmente las 9 pues tuve la sensación de decir, ¿por qué no hago yo lo que esta mujer ha hecho al Pirineo catalán, a su tierra? Al día siguiente me fui a mi pueblo, porque fue julio de 2021, y ahí me puse a escribirla entre las plantas del patio de mi madre, pues, y fue una experiencia fantástica, vamos, rozando el éxtasis. Sí. ¿Cómo fue el paso de la poesía, pasar de la poesía a la ficción? O sea, son códigos diferentes, son aproximaciones diferentes. Tú además eres un poeta muy condensado, muy contenido y sin embargo en la literatura, pues en la ficción tienes que explayarte. ¿Cómo abordaste toda esta problemática? Pues me ha costado, de hecho lo comentaba antes con Brigitte y con Javi, que es la tercera novela que empiezo y a la tercera va la vencida, como se dice. Y me ha costado por el ritmo. Yo estoy muy acostumbrado a la poesía y si he publicado 3 libros de poesía es porque me gusta aprovechar el tiempo y a lo mejor estaba esperando a alguien, estaba corriendo o iba por la calle y me venía la inspiración y escribía un poema. Para mí la poesía es muy fluida y corregirla pues también es muy fluido, corregirlo vamos, disfruto mucho. La novela, pues las 2 primeras, bueno, la primera sobre todo me costaba y un poco dudaba de la calidad, la segunda la idea es muy complicada y dije, bueno, ahorita vamos a meter en esto. Entonces, la gran diferencia que yo he notado es la constancia. Para mí el ponerme y estar muchas horas ante el ordenador me ha costado, salvo los momentos que os he dicho que han sido muchos, que estaba en éxtasis y no era yo, era como si alguien me lo dictase, como si fuese la sierra de mi pueblo, porque mucho lo he escrito allí. Pues ese es el gran cambio. Y luego a la hora de corregir, que le he dado 4 vueltas, pues de hecho me llevaste en una, muchas gracias, pues también no es lo mismo corregir un verso que puedes añadir una palabra, quitarla o algo que aquí un manuscrito que me salió de 170 y pico páginas. Entonces sufrí bastante al corregirla, sí. Y ese principalmente. Y la constancia, por supuesto. ¿Cuál es la inspiración de la novela a la hora de abordar a los personajes? ¿Quiénes son? ¿Cómo se cruzan? ¿Cuántos hay? ¿Cómo se estructura la novela? Vale, pues ¿quiénes son? Hay 2 personajes reales que son 2 personas que admiro y que deberían de estar ahí. Uno es mi padre se llamaba Antonio Gregorio, como la novela que no lo hemos dicho, Realismo Mágico. Al pueblo no le he puesto Villa Manrique porque aparte de ser menos literario, pues para que la gente tampoco se lo tome todo al pie de la letra, le he puesto El Montejo de la Sierra, nombre anterior. Y a mi padre Antonio Gregorio no es una biografía, sí que todo lo que cuento de él, o casi todo, que parte del realismo mágico, es ficción, entonces le he puesto también a Antonio basándome en la misma idea. Y fue uno de los, como digamos, esa parte, lo segundo por incluir. Luego, en el segundo bloque, luego también Cándido Martínez, que fue el alcalde de Villamanrique durante la Segunda República y los años de la Guerra Civil, hizo algo pues como persona que es admirable y también está incluido. Luego lo demás, salvo algún reflejillo, personas que también considero que deberían estar aquí, son ficticios. Cuando me vino la idea en el avión, ya sí que dije, anda, si tú tenías, porque me gusta mucho crear ficción, aunque luego lo que he publicado es, sí, verdad que tengo un corto, Cuarentena con Apechonques,
pero me gusta crear en general. Y de hace mucho tiempo, 2 capítulos, que son Víctimas y Verdugos y La Virgen, están basados en, pues, en los guiones que escribí, que tampoco los terminé, por cierto. Entonces dije, anda, pues mira, estas historias yo creo que podría cambiarles el formato, empaquetarlas y para la novela que todavía no tenía el título de Azote. Entonces ese sería como el primer bloque, los cortos, las ideas que yo tenía antes. Y luego ya un tercer bloque de personajes pues era como necesidades. Por ejemplo, el capítulo 8, Construcción, fue el último. Había un personaje que yo quería que estuviese aquí. Para mí estos personajes son mi padre y Cándido Martínez, y bueno, incluso nosotros, pues yo cogía un bloque de mármol y lo esculpía. Entonces cogía ahí las ideas que me fuesen viniendo, o decía, pues mira, quiero que este personaje tenga esto, tenga lo otro, sea muy histriónico, sea muy dócil, pues un poco así. Y también los he hecho a todos los personajes, pues como cada persona somos víctimas de nuestro tiempo. La novela está muy desordenada porque se rige de forma coral por los recuerdos de las personas en el pueblo, y cronológicamente abarca desde la Guerra de Cuba en 1898 hasta el año 2023. Entonces por ahí va dando saltos y bueno, es una novela muy sutil. Si te pones a pensarlo o incluso mientras lees, pues están colocando la estructura de modo que tú compares, por ejemplo, en los últimos capítulos cómo era la vida de una señora que nació en el siglo XIX y vivió en el siglo XX, y cómo era la vida de su tataranieta que vive en el año 2023. Pues están como colocados sin hacer un poquito sin dar la chapa, por así decirlo. Y luego hay 9 personajes, es una novela muy coral, como acabo de decir, pero hay 9 personajes que sí que lideran un capítulo, tienen la voz cantante, por así decirlo, tienen un solo dentro de este grupo coral, pero hay muchos que tienen la misma fuerza o más, como por ejemplo Don Marino, que es un homenaje a un profesor que tuvo mi padre, del que hablaba mucho, y es un homenaje, por supuesto, a mis compañeros profes también, a la figura del profesorado. Entonces, bueno, sí, hay que decir que Antonio es profesor, o sea, también es importante decirlo, ¿no? No sé si quieres saber algo más con este aspecto. No, me parece muy bien, me gusta mucho el personaje del profesor, porque me parece que es como esa ventana de esperanza que había en los pueblos al mundo de la educación y de la cultura, ¿no? Sí, esa esperanza y esa crueldad que había también, porque, bueno, lo voy a hacer un destripe, pero es algo que me ha gustado mucho esta mañana. Don Marino, un compañero nuestro, que es compañero de Geografía e Historia, va por el capítulo dedicado a mi padre, que es el 5. Entonces, en un ratito que hemos estado coincidiendo, me ha dicho, dice, ¿me empatas todo, verdad? Y digo, sí. Y dice, ¿y lo que le pasa con los estudios también? Y digo, sí, es que eso pasó. Entonces, mi padre, Don Marino, le animaba a estudiar, y luego por algo que sucede en la novela, pues no pudo estudiar. Entonces, es un poco salvaje eso de, pero claro, en la España de la dictadura estaba todavía un poco en muera la inteligencia. Claro. Tú dices que hay un personaje como de finales del siglo XIX y otro del 2023. ¿Cuál es el arco de esos personajes? O sea, ¿qué sucede entre ellos en su mentalidad, el cambio en la novela? Bueno, el cambio es más que nada un cambio social, porque si la mujer ciervo, que es la mujer del año 2023, hubiese nacido cuando Doña Maya, que es la mujer que nació en el siglo XIX, pues posiblemente habrían sido distintas. ¿Qué sucede? Que una tiene mucha libertad y la disfruta, y la otra pues tiene esa represión y la disfruta también a su forma, porque las dos disfrutan. Entonces van por ahí los tiros. Y luego el resto, pues también lo mismo, hay gente de los 80, hay gente de los 60, hay gente de principios del siglo XX. Y pues al final sí, el nexo en común, aparte de los recuerdos y los momentos que vienen en el Montejo, en el pueblo, pues es la humanidad. Es un poco también el carpe diem, sí que también de una forma muy sutil está marcado el carpe diem, porque a nosotros nos ha tocado estar aquí, por suerte, muchas gracias, en el año 2025, pero a lo mejor la gente que nazca dentro de 100 años no va a tener nada que ver con nosotros. Segurísimo, más viendo cómo van las tecnologías. ¿Cómo son los personajes contemporáneos en tu novela, los urbanitas que se instalan en el pueblo?
Pues son personajes, me gustan porque no hay como una persona mala realmente. O sea, los que parezca que son malos, al final yo los veo como víctimas también de la educación que han recibido. Y los personajes humanitas, por ejemplo, pues son gente intrépida que ven Madrid como está, viven en Madrid por pandémico, ven que los niños, porque ellos tienen hijos, no pueden salir a jugar a la calle, ven que de hecho lo cito a los coches estos negros, no voy a decir la marca, que te transportan después de solicitarlo por móvil. Ven un Madrid como un poco decadente. La chica, que sucede mucho en todos los pueblos, Raquel, pues que dice, ya no es del pueblo, pero su familia sí. Entonces dice, mira, ese Madrid me cuesta vivir y no quiero criar aquí a mis hijos, pues me voy al pueblo de mi familia, engancha a su marido, se van para allá con mucha inocencia, con muchas ganas, como hay que tener inocencia y ganas para irte a un pueblo a emprender, y les va pues como les va, pero bueno, bien más o menos. Y luego pues el resto sí que se suena humanidad, es gente pues entrañable, que me lo está diciendo mucho, es una novela de personajes, casi todos son entrañables, la gente que ya se la he leído incluso me han llegado a decir pues quiero ser como tal personaje, o me ha encantado lo que hace tal personaje en tal sitio, y es lo que intentaba yo cuando lo estaba escribiendo. Yo como lector también pues he intentado emular, marcando por supuesto mi identidad. Me dicen, ay, con esto he disfrutado mucho, yo me siento que, bueno, pues a lo mejor a esta persona le está pasando lo que yo cuando leía cualquier otra novela, sí. El mundo del campo que reflejas también es un mundo que despierta como las pasiones más primitivas, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo y también para el erotismo. Sí. Pues me hace gracia esta pregunta por lo que pasó en la primera presentación, que me metí un poquito menudo. Pero sí, el campo, como he dicho antes, es nuestro hábitat natural. Si nos hacemos felices, si somos felices cuando vamos al campo, y de hecho lo primero que hacemos, o por lo menos yo, es hacer una foto a un paisaje, a un árbol, a una flor, a una roca, es porque lo llamamos en el ADN, es como para un pez el agua, pues el campo es nuestro agua. Y nada. Y luego en la novela, pues el campo, como parte del pueblo, el pueblo es el protagonista, el campo tiene mucho protagonismo, pues es el escenario de muchas aventuras sexuales, hay sexo en la novela, es el escenario del trabajo también, de la gente pues, que está cogiendo aceituna o vendimiando, y también pues tiene como paisaje pues esos elementos que hacen que te sientas tan bien. Y de hecho ahora quiero agradecer a mi amiga Rosa Cruz, que me ha hecho una reseña preciosa de la novela. Se ha recorrido posibles lugares de la novela y ha hecho fotos y me ha encantado, lo voy a compartir. Entonces, pues sí, es la belleza del paisaje que es otro protagonista también. Luego también en la novela se puede interpretar el mundo rural como un mundo asfixiante, digamos, ¿no? Sí, pero no por ser el mundo rural, porque esta frase de pueblo pequeño, infierno grande, al final yo no estoy muy de acuerdo con ella, o prácticamente nada de acuerdo. Es asfixiante por la época en la que te toca vivirlo. Por ejemplo, para Raquel y Nacho, que ya los he citado, pues si fuese un lugar asfixiante no dejaría el Madrid, como han hecho ahora, por ejemplo, en las últimas convocatorias de traslado de los profesores. Se fueron de la Comunidad de Madrid 600 profesores, 600 personas que fueron fuera. Ahora que hay otras, se sabrá la resolución pronto, no sé las que sean, pero un poco igual. Entonces, si fuese un infierno, la gente no se iría para allí. Al final, en Madrid también hay infiernos. ¿Y qué sucede? Que en un pueblo sí que eres más consciente del infierno que puede haber, pero en Madrid hay muchísimos más infiernos, y yo como profesor que trata con mucha gente lo percibes, o incluso por desgracia lo sabes y haces lo que puedes, que como no se ven, como no se manifiestan, pues son más duros incluso que los infiernos de los pueblos, sí. Hay mucha gente que a lo mejor duerme en una cama, en Madrid 2025, 3 personas. Y eso está pasando. En un pueblo esto no sucede. En un pueblo te puedes caer peor o mejor, perdón, pero siempre hay alguien que te va a ayudar porque perteneces al pueblo solamente por eso. Muy bien, yo termino aquí, pero abro un turno de preguntas de unos 10 minutos, o sea que os animo a que le preguntéis a Antonio, no sé si alguno ha leído el libro ya. ¿Hay que lo ha terminado, no? Bueno, pues mejor, porque yo prefiero que vengáis sin leerlo. Así no hay preguntas que destripen la trama.
No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Yo sí quería. Sí, Isabel. ¿Te pongo aquí? Pero que estarás ya, a ver si... A ver si- Sí. Yo te quería hacer una pregunta, más que del libro en sí físico, digamos, más de ti. Quiero saber algo más. A mí siempre me fascinan los escritores, vamos, es que me parecen personas magníficas y los envidio. Entonces, yo mi pregunta es, has dicho que en un vuelo, en el avión, como si dijéramos, creaste o pensaste, te dio la idea. En ese momento, digamos, o a los minutos siguientes, o a la hora, a las 2 horas, tú ya tenías preparada toda tu novela, tu estructura, tu trama, tu desenlace, o cuando empiezas a escribir, tú mismo al escribir, te vas dando inspiración y cambias, pones, haces... Eso no sé cómo se come bien, ¿sabes? Sí, pues me retroalimenté en el avión, sí que me vino los 2 personajes estos que he dicho de, bueno, las historias que tenía para el corto. Y luego ya cuando fui al... Pero era idea, sí que no escribí ni siquiera nada. Creo, bueno, como mucho me suena que pude poner en las notas del móvil como novela y personajes de tal corto, como mucho. Y en el pueblo cuando me puse, pues dentro de este estado en el que te lleva la creación, ahí ya sí que me vino al final, me vino toda la estructura, este debe de desembocar aquí, esta persona debe de desembocar aquí, debe hacer esto para que luego suceda lo otro. Fue muy orgánico el hacerlo, sí. Y luego para terminarlo, sí es verdad que como ya tenía 2 malas experiencias, 2 abortos, pues dije voy a escribir el final y me comprometo para así tener que escribirla. Entonces yo creo que eso ha sido la clave de que estemos aquí presentando Azote, el hecho de que me pusiese rápidamente y me comprometiese con el final y con los personajes, que creo que se lo debía. ¿Y qué te ha dado más satisfacción al terminarlo? ¿Este trabajo o los poemas? Es la misma satisfacción. Sí es verdad que como la novela es algo novedoso para mí, la novela también al final llega a mucha más gente, me está dando muchas más satisfacciones, pero yo al final me conformo con muy poquito. A mí que me digan, ay, que me ha gustado mucho esto, yo ya soy muy feliz. Pero sí, la novela al final llega a más gente. Y también como es mucho más laborioso, porque yo la poesía la comparo con pintar, que también tiene mucha labor, pero al estar ahí esculpiendo toda esta historia, sí que como he trabajado más, he penado más, entre comillas, el hecho de que se reconozca y que esté gustando lo valoro mucho más que por la poesía, eso está claro, sí. Y al ser también la primera, pues me enorgullece mucho, sí, me da mucho gusto. ¿Y el título no te parece un poco...? ¿No? Sí. El título... ¿No El- tenías un abanico más para elegir? Tenía otro, pero quería algo contundente y de hecho una vez Sí, también lo es, y lo es contundente y encima acompañado de la portada. Y en las redes a lo mejor alguna gente me lo ha dicho que me ha gustado mucho el título, o por ejemplo un señor de Valdepeñas me comentó que se la compró por el título, que le parece como, bueno, por el título y por la portada, que le gustó el pack. Sí, vale. Entonces la novela es muy contundente. El título, pues ¿qué sucede? Hay pasajes que son bastante fuertes. Andrés de hecho me recomendó que quitase uno y ahí me rebelé. Sí que quité, Andrés dice, bueno, lo decía Stephen King, ¿verdad? Que para que una novela sea de calidad hay que podar un 10%. Mínimo un 10%. Yo suelo poder, pero no la parte que él me dijo, porque quería que sucediese para justificarlo o algo. Entonces por ahí vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Si no... Yo quería Sí. hoy lo he leído, lo he empezado a leer hoy el libro, y casualidad de la vida, en el primer capítulo, otro y el segundo, utiliza la palabra badí. Yo soy del norte de Jaén, entonces en el sur de Ciudad Real hay cierta concomitancia, y casualmente, ayer yo trabajo también en un instituto, yo le digo a un chico, digo, ¿has cogido el badí para recoger? Y no me cogía. Y tú usas en el primer capítulo la palabra badí. Y me gusta por eso, por el acercamiento a lo rural, a palabras que están en desuso y que gente, un adolescente ahora no sabe lo que es un badí. Y qué casualidad, cuando lo he leído me ha llamado mucho la atención y me ha venido a la cabeza de que el mismo chico hoy no supiera lo que significa badí. Sí, esa es una intención también, pues lo mismo que ya estaba un poquito cansado de que los estudiantes, la gente joven, no confunda una cabra con una vaca o animales, pues es también un poquito de homenajear y como escritor pues rescatar palabras. Localismos, por supuesto, pero bueno, son palabras todas recogidas en la RAE. O luego lo que me comentas, me encanta que, por ejemplo, una compañera de aquí me dijo
dijo que la palabra pasante, que allí tiene como su cotilla, o luego otra lectora me comentó la palabra molluscas. Entonces, al final es enriquecer y también para que se ponga de moda alguna palabra como influencer, etcétera, pues ¿por qué no mollusca? Lo dijo. Si os parece, vamos a ir terminando. A mí me gustaría terminar, no sé si estáis familiarizados con la poesía de Antonio, pero dado que en el libro él habla de su padre como